Así que si no estuvieron el día lunes en la clase o no pudieron repetir o realizar el ejercicio en el que se estuvo trabajando el día lunes, por favor entran a plataforma y en plataforma, ahorita les muestro, en plataforma en la semana 14, ahí ustedes tienen dos archivos en Excel. El, el que tiene el nombre de ejercicio Excel, ese es el original, o sea, con ese iniciamos los cálculos y el manejo de las funciones y de las fórmulas. El que tiene el nombre de ejercicio Excel actualizado es el que se terminó, con el que terminamos de trabajar, ¿verdad? Es el que ya tiene todas las fórmulas y las funciones dentro del libro. Entonces, si quieren, ¿verdad? Como les dije, si ustedes quieren continuar con el mismo archivo con el que yo trabajé, pues descargan este que está acá, el que dice ejercicio Excel actualizado. Si no, si ustedes lo trabajaron el día lunes, pues ustedes continúan trabajando con el mismo documento. No quedamos en que no íbamos a utilizar otro archivo, sino que el mismo, para poder continuar haciendo eh, digamos, la ejemplificación o el recordatorio, porque lo que estuvimos haciendo el día lunes fue recordando un poco de cómo se realizan o cómo se estructuran las funciones y cómo se estructuran las fórmulas. Entonces, ahí tienen ustedes el material. Buenas noches, Pilar. Ahí tienen ustedes el material, como les digo, con el que trabajamos el día lunes. Entonces, ustedes lo pueden descargar y continuar el ejercicio que vamos a hacer el día de ahora con este, ¿verdad? Con el ejercicio Excel actualizado y ustedes pues ya para practicar, para aquellos que no estuvieron haciendo el ejercicio, pues pueden descargar este otro y seguir, ¿verdad? Las indicaciones que se fueron dando en la clase del lunes y que se van a continuar el día de ahora. Entonces, vamos a recordar un poco lo que hicimos el día lunes. El día lunes, pues, llenamos, ¿verdad? La columna bueno, el día lunes tomamos como base este libro y dentro de este libro, en la columna de descuento, en la de subtotal, en la de IVA, en la de total y en la de puntos, nos daban ciertas indicaciones de qué era lo que esperaban de resultado en dicha columna. Entonces, para la primera, que es el descuento, decía o dice que para los modelos sandalia se iba a tener un 10% de descuento. Entonces hablábamos el día lunes que si bien es cierto esa operación yo la podía realizar por medio de una fórmula y en la fórmula pues tenía que ir validando, ¿verdad? Que los modelos de zapato o el modelo, perdón, del artículo fuera el modelo sandalia y solamente a esas filas ir calculándole el 10%. Entonces, si eso se puede decir que eso lo íbamos a hacer a pie, ¿verdad? Esas operaciones las podíamos hacer a pie, pero yo les decía que recordáramos que Excel, pues la idea es que se trabajen con fórmulas y todo quede ya, ¿verdad? Formulado e hipervinculado o vinculado para una mayor eficiencia, una mayor rapidez para poder obtener los resultados o los cálculos que se nos estén solicitando. Entonces, para poder calcular ese 10% de descuento, pero que solamente aplicaba a los modelos sandalia, utilizamos la función lógica sí.
Y la función lógica sí, eh, ¿qué argumentos toma en cuenta? Pues son 3 argumentos los que ella toma en cuenta. El primero es, él denomina como prueba lógica. Esa prueba lógica es la condición o la característica que nosotros necesitamos evaluar para poder hacer o no hacer una operación, ¿verdad? O poder o no poder realizar alguna acción. Entonces, en la prueba lógica colocábamos el llamado a la celda C4, porque en la celda C4 pues se encuentra el primer valor de los modelos de los artículos que nosotros teníamos que evaluar. Y allí la celda S4 la comparábamos mediante el operador relacional igual y lo comparábamos contra la palabra sandalia. También decíamos que para hacer comparaciones con palabras o con texto, tenemos que encerrar entre comillas la palabra. La palabra que nosotros estemos tratando de buscar o de ubicar, pues la tenemos que encerrar entre comillas para que nos funcione, ¿verdad? La función. Porque si no, lo que hace Excel o lo que entiende Excel es que él está comparando una celda, en este ejemplo la C4, la está comparando con un rango de celdas que se llama sandalia, si no le ponemos las comillas. Si les ponemos las comillas, pues no, entonces él entiende, él comprende que es una palabra o una frase, ¿verdad? Dependiendo de lo que nosotros estemos tratando de comparar, así es como lo va a comprender Excel. Entonces, para hacer comparaciones con texto, tenemos que colocar el texto entre comillas. Para activar la ventana, me ubiqué acá donde está ya formulado, le di clic, ¿verdad? Y luego le di clic en función para que se me active la ventana y así poder visualizar bien cómo es que pide o cuáles son los argumentos que pide la determinada función. Entonces decíamos que, ¿verdad? La prueba lógica o el criterio de evaluación lo establecíamos en la primera casilla, igualando, colocando un mayor o igual, un menor o igual, dependiendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando en ese momento? Luego, en la siguiente casilla, donde dice valor sí verdadero, se va a colocar el cálculo, el valor, el mensaje, o sea, el texto, lo que sea que nosotros vayamos a hacer, si esa prueba lógica se cumple, o sea, si esa prueba lógica es verdadera. Si no, ¿verdad? Si no se cumple esa prueba lógica, entonces está la tercera casilla que dice valor sí falso. Entonces allí vamos a colocar lo que se va a hacer si no se cumple la condición. Entonces esta es la función sí, que es una función lógica, ¿verdad? Con la que nosotros podemos trabajar y obtener ciertos resultados dentro de nuestras hojas o libros de Excel. También decíamos que en la parte derecha, él nos muestra como un resultado previo. En la primera fila donde dice prueba lógica, nos está diciendo que el resultado es falso. O sea, allí siempre nos va a dar o falso o verdadero. No importa cómo es que nosotros hayamos establecido la condición, el resultado que va a tener allí siempre va a ser falso y verdadero. ¿Por qué? Porque el verdadero resultado, el verdadero valor, el verdadero cálculo que nosotros necesitamos está ubicado en la siguiente casilla, en esta, en valor sí verdadero o
en valor si falso. Ahí es donde nosotros vamos a poner la operación que necesitamos que se realice, o ahí vamos a nosotros a colocar el valor que necesitamos que se refleje en la casilla, siempre y cuando la condición se cumpla o no se cumpla, ¿verdad? Porque no necesariamente si no se cumple no vamos a hacer nada. Puede ser que sí, ¿verdad? Puede ser que la acción o lo que nosotros necesitamos como resultado puede ser que para el valor verdadero sea uno y para el valor falso sea otro. Y la última fila donde dice igual a 0, la fila número 4, este es el valor que sí ya se va a ver reflejado en la celda donde nosotros estamos aplicando esa función. Porque el primero es el resultado, ¿verdad? De la comparación, de la condición que nosotros estemos realizando. En el segundo, para este ejemplo, pues es el resultado de esa operación, que lo que está haciendo, pues es tomando el valor que está en la celda de 4, que es 3, lo multiplica por el contenido de la celda E4, que no se mira, y luego lo multiplica por el 0.1. Este valor o el resultado de este cálculo pues es 255. Y para lo que es falso, como hemos establecido nosotros que va a ser 0, pues él me pone el 0. Luego ya en esta fila, en esta parte, ¿verdad? En esta parte que está acá, allí ya me da el valor o ya me muestra el valor que en realidad se me va a mostrar en la celda. Y es 0, y está bien, está correcto. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo en la celda C4 no es la palabra sandalia, sino que es la palabra zapato. Entonces, estamos bien. Entonces, así fue, ¿verdad?, cómo establecimos la función o utilizamos la función para calcular el descuento. Luego, en la siguiente columna, nos pedía calcular el subtotal. Esto no lo realizamos mediante una función, sino que mediante una fórmula, porque nada más nos indicaba que el subtotal pues iba a resultar o iba a ser el resultado de multiplicar la cantidad, o sea, la cantidad de productos que vendió por la diferencia de el precio unitario menos el descuento. Aquí hicimos la aclaración, hicimos dos aclaraciones. La primera es que Excel toma muy en cuenta el orden de prioridad de los signos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, si vamos a realizar multiplicaciones, restas, sumas, divisiones, tenemos que ir delimitando qué, digamos, qué suma es la que se debe de hacer para luego operarla con la multiplicación o con la división, porque si no, Excel lo que hace es que la multiplicación y la división son las operaciones primeras que él realiza. Si hay alguna operación entre paréntesis, pues entonces no, se ubica primero en hacer la operación que está entre paréntesis y ya luego va realizando el resto de operaciones, pero siempre tomando en cuenta que la multiplicación y la división son lo primero que él realiza y después va la suma y la resta. Entonces, para eso utilizamos separar, ¿verdad? O decidimos separar la resta entre paréntesis para que el resultado de la resta o de la diferencia pues se multiplicara por la celda de 4, que es la cantidad, porque si no nos salían valores que no eran los correctos. Y cuando realizamos esta operación, aclaramos que esta era una fórmula porque nosotros establecíamos las operaciones que se iban a realizar. En cambio, en la función, las operaciones pues ya vienen predeterminadas. Si bien es cierto, nosotros vamos a elegir las celdas o los argumentos que dicha función nos esté solicitando, pero ya está, ¿verdad? Ya está hecha, ya está diseñada la forma en cómo se va a operar. Entonces, eso
también lo aclaramos que había que tener presente que era una función y que era una fórmula. La fórmula la hacemos nosotros, la función pues ya viene preestablecida por Excel o por la herramienta. Luego en la siguiente columna teníamos que calcular el IVA. En el IVA, el cálculo que nos está diciendo pues es que se va a hacer la multiplicación del subtotal por el porcentaje de IVA que tenemos en la parte de arriba. Entonces, dijimos también, ¿verdad? Que ahí iba a ser una fórmula, no íbamos a utilizar función porque solamente lo que necesitábamos era hacer una multiplicación. Pero en esta columna recordamos lo que es el término de referencia relativa y referencia absoluta. La referencia relativa es aquella que cambia, ¿verdad? O sea, relativamente va cambiando su valor, y la referencia absoluta es la que se mantiene constante. En o para el llenado de esta columna, se nos está pidiendo que cada uno de los subtotales se multiplique por el 23% que nosotros tenemos arriba, ¿verdad? En esa otra celda. Entonces, decíamos que podíamos hacer, ¿verdad? Hacer el llamado mediante referencia relativa a la celda donde tengo el subtotal o donde tengo la cantidad de subtotal y la multiplicaba por la celda donde tengo el 23%, e irlo haciendo así, ¿verdad? Pasito a pasito, como quien dice, a pie, colocando la fórmula, pero no es el objetivo de Excel. O sea, el objetivo de Excel es facilitarnos a nosotros los cálculos. Entonces, que para eso íbamos a hacer uso de la referencia absoluta. ¿Y cómo hicimos uso de la referencia absoluta? Fijando, ¿verdad? La celda donde teníamos o donde tenemos el porcentaje de IVA, que es el valor que se me va a mantener durante todos los cálculos. Entonces, ¿cómo hicimos? O sea, lo podemos hacer digitando, ¿verdad? Antes de la letra y antes del número de la celda que yo necesito que se me mantenga constante, puedo digitar el símbolo de dólar antes de la letra y antes del número. Pero también podemos utilizar las teclas rápidas que tenemos de acceso en Excel y posicionándonos antes, digamos que esto fuera la celda que yo necesito que se me mantenga fija, me posiciono antes de la letra y presiono la tecla F4 y ella automáticamente me coloca el símbolo de dólar antes de la letra y antes del número. Y allí yo ya estoy haciendo uso de la referencia. Esta sería la referencia relativa y esta sería la referencia absoluta. Esta va a cambiar y esta se me va a mantener cuando yo venga y copie, ¿verdad? Copie y arrastre la misma fórmula dentro de cada una de las siguientes celdas. Luego, para el total, se nos pedía la suma del subtotal más el IVA. Entonces, acá utilizamos una fórmula, ¿verdad? Porque nada más teníamos que utilizar la operación de suma, o sea, el más, y hacíamos referencia pues a las dos celdas que estaban contiguas y ahí no teníamos ningún problema en el arrastrado y copiado de dicha fórmula. Para la última columna, la columna de puntos, allí sí nos está pidiendo que mediante una comparación, dice que si la cantidad vendida, o sea, lo que tenemos en la columna D, acá, si lo que tenemos en la cantidad vendida es mayor a 2, se le iban a asignar 2 puntos a cada una de las ventas de los vendedores. Y si no, o en caso contrario, solo se iba a asignar un punto. Esto entonces lo hicimos mediante el uso de la función sí, ¿verdad? Mediante el uso de la función condicional, donde establecíamos la prueba lógica tomando como base lo que tenemos en la columna cantidad,
comparándolo con el operador relacional mayor, y la cantidad que estábamos comparando era 2, porque es lo que nos estaba dando la indicación. Y si esto se cumplía, entonces íbamos a colocar 2, ¿verdad? En la celda, y si no, pues íbamos a colocar 1. Acá no íbamos a hacer ninguna operación porque lo que nos estaba pidiendo el ejercicio es nada más asignar un valor a la celda. Entonces, con esto pues hicimos un poco de refrescar, ¿verdad? La memoria, sobre todo para aquellos pues en el uso de Excel, sobre todo para aquellos que pues no utilizan mucho la herramienta, ¿verdad? Yo sé que hay algunos que sí, que son diestros en esto, pero porque la tienen que utilizar en sus labores diarias, en sus trabajos. Entonces, pero hay algunos otros que no, que tienen la dicha de no tener que lidiar, ¿verdad?, con Excel, sobre todo si les toca estar creando ciertos, digamos, ciertos cálculos, ciertas operaciones para obtener el resultado, pues que sea que se les está pidiendo. Ok, ahora, ¿verdad? Vamos a ver, dijimos que habíamos utilizado acá una de las funciones condicionales o una de las funciones lógicas, que era o establecía una condición y si la condición se cumplía hacía algo, si no se cumplía hacía otro o algo. Entonces, ahora vamos a utilizar siempre, antes de pasar a los filtros, vamos a utilizar siempre otra función, ¿verdad? Otra función, nos vamos a ir acá, ¿verdad? Donde está la pestañita de función y voy a seleccionar el contar sí. ¿Quién se recuerda qué hace la función contar? Solo contar, sin el punto sí. ¿Quién se recuerda de la función contar? ¿Qué es lo que hace la función contar? No sé si solo suma, no estoy como muy ciertos valores en específico. No es que cuenta celdas. Cuenta, exacto, cuenta celdas. Entonces la función contar sí es algo parecido, solamente que esta va a contar, ¿verdad? Va a contar celdas siempre y cuando se cumpla cierta característica, o sea, es algo parecido al sí, ¿verdad? Solo que en esta, pues, allá en el sí hacemos operaciones o asignamos valores, pero en esta contamos. Entonces, busquen la función contar sí. Esta, no sé si está entre las lógicas, no. Acá está. Está en la categoría estadísticas. Por si acaso no lo tienen ustedes dentro de las últimas, ¿verdad? O de las recientes utilizadas. La función contar sí se encuentra dentro de la categoría estadísticas. Entonces, allí vamos a seleccionar la función contar sí y los argumentos que me va a pedir la función contar sí es primero establecer un rango, o sea, de dónde yo voy a ir a contar, de dónde yo voy a ir a evaluar si la condición o el criterio, porque acá él le pone criterio, si el criterio o la condición que yo necesito evaluar se cumple. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Yo voy a contar cuántas ventas ha realizado cada uno de los vendedores. Cuántas ventas, sin importar
el modelo o el artículo que la persona vendió. Entonces, primero voy a establecer el rango, o sea, el rango de donde yo quiero ir a evaluar este criterio. Entonces, si yo quiero averiguar cuántas veces me sale el vendedor Ana, no voy a seleccionar mi rango de acá, ¿verdad? De donde está la fecha ni de donde está el modelo, sino que lo voy a seleccionar de donde está la información que yo quiero ir a comparar. Entonces me posiciono acá, ¿verdad? Donde está el cuadrito del rango y selecciono o arrastro el mouse donde están todos los nombres de los vendedores. Y si se fijan acá me dice, ¿verdad? Ana, Pedro, todo lo demás, ¿verdad? O sea, él me va separando entre comillas, ¿por qué entre comillas? Porque son valores alfabéticos o valores tipo texto. Me los separa con punto y coma y luego vuelve a poner, ¿verdad? El siguiente contenido. Si yo estuviera evaluando el rango de los modelos, él haría lo mismo. Él me coloca entre comillas la palabra, porque es una palabra la que yo tengo nada más, y luego me la separa con punto y coma. Entonces, para el ejemplo, vamos a seleccionar el rango donde están los vendedores. Luego dijimos que vamos o necesitamos saber la cantidad de ventas que hizo, cantidad de ventas, no de artículos, cantidad de ventas que hizo cada uno de los vendedores. Entonces, el criterio, ¿cuál va a ser? Que sea para el primer, ¿verdad? Para el primer resultado, pues que sea el vendedor Ana, ¿sí? Si se fijan, yo acá puedo seleccionar directamente en donde se encuentra la palabra para no estarlo escribiendo, y él ya me dice, ok, usted en la celda A4 tiene la palabra Ana, ¿sí? Entonces, si yo sé que no me va a cambiar ese valor en esa posición, pues no hay ningún problema, yo lo dejo tal cual. Si no, por aquello de las cosas, ¿verdad?, que pasan en la vida. Entonces, si yo no confío en que esa celda vaya a mantener siempre ese mismo valor, entonces escribo la palabra Ana, ¿verdad? Para que lo compare. Solo que recordemos que esto pues tiene que ir entre comillas, ¿verdad? Para que sea exacto el valor. Entonces, aquí, ¿verdad? Sí, yo ya tengo bien establecido mi criterio, tengo bien establecido mi rango de dónde es que yo quiero ir a comparar o donde yo quiero ir a contar, y si se fijan también en la parte de abajo ya me da un previo, ya me da un valor previo de los resultados. Entonces le doy a aceptar y ahí tengo mi valor. Como es digamos, un resultado, ¿verdad?, el que yo estoy obteniendo, voy a colocar acá, este es Ana, o sea, los vendedores, los nombres de los vendedores, aquí sería Ana, acá sería, digamos, Pedro, y en el siguiente, Ana, Pedro y José. Y ahí tengo José. Entonces, acá repito el mismo proceso. Para Pedro, ¿verdad? Voy nuevamente a donde están mis funciones. Selecciono nuevamente el contar sí. Y en el rango selecciono nuevamente el mismo rango. Y en el criterio coloco el nombre de Pedro. Entonces, y ahí me dice que para Pedro pues fueron 4 ventas las que él realizó. Si ustedes lo quieren corroborar, pues se vienen, ¿verdad? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exacto, 8 ventas para Ana. Para Pedro dice que son 4. 1, 2, 3 y 4. Ahora veamos para José. Nos vamos donde José
volvemos a buscar la función contar sí, establecemos nuestro rango y el criterio pues es que la palabra encontrada sea José. Y ahí está y me da 5. Entonces, yo tengo, ¿verdad? Si yo quiero calcular la sumatoria, digamos, de esas ventas, yo tengo pues que acá sería 17. Y acá, si yo quiero, me vengo nada más a la función contar. Y en contar, pues, selecciono el nombre de los vendedores. Solo se cuentan los números. Ok. No, acá sería. Entonces la función ahora sí, aceptar. Entonces tengo 17 y tengo 17. Para que ustedes validen, ¿verdad? Para que ustedes validen que la información está correcta. Entonces acá ya utilicé yo otra función, ¿verdad? Otra función que me determina cuántos. Aquí yo hice cuántos. Digamos que acá voy a insertar una columna y acá le podemos poner cuántas ventas, ¿sí? Un identificador de qué, ¿verdad? Lo que estoy obteniendo en este momento. Entonces acá está cuántas ventas. Voy a hacer más angosto estas columnas. Para poder visualizar mejor la información. Ok. Entonces, aquí tengo cuántas ventas y luego, ¿verdad? Tengo los nombres de los vendedores. ¿Qué pasa si yo necesito también conocer la suma de las ventas? Entonces, si yo necesito ventas, cantidad, y aquí sería, digamos, el valor, o sea, lo que le costó, ¿verdad? La venta al vendedor. Entonces acá, para el vendedor Ana, o sea, cómo yo sé o a dónde yo sé cuánto fue lo que el vendedor, valga la redundancia, cuánto fue lo que el vendedor vendió. ¿A dónde tengo yo ese valor? ¿Cuánto fue en realidad la venta que hizo cada vendedor? ¿En qué columna? ¿En dónde? ¿En el total? En el total. Acá, ¿verdad? Acá en el total, pues yo tengo, o yo conozco, o yo sé cuánto fue la venta de cada uno de los vendedores. Entonces, me vengo acá a la fila siguiente, a donde yo voy a colocar el valor, y ahora no voy a usar la función contar, sino que voy a utilizar la función suma.
la función suma, pero esa no está acá. A ver si está acá. Aquí está. Suma sí. Es una suma, pero una suma condicional, no la sumatoria común y corriente, ¿verdad? Que a veces utilizamos, sino que es una suma condicional. ¿Cómo funciona la suma condicional? Ella va a sumar, igual que el contar, ella va a sumar los valores que cumplan la condición que nosotros le establezcamos. Entonces, ¿qué es lo que va a sumar? O sea, ¿de dónde? El rango de celdas dice que va a evaluar. Entonces, ¿de dónde yo voy a ir a evaluar? O sea, el rango y el criterio van de la mano, porque el criterio es el valor que yo voy a comparar de este rango. Este otro rango que está acá es el que yo voy, de donde yo voy a ir a tomar los valores que voy a sumar. O sea, son tres cosas diferentes. Aunque se parece, es diferente o son diferentes los argumentos que se utilizan con relación a la función contar sí. Entonces, este rango, ¿verdad? Este que está acá, este rango y este criterio van de la mano. El criterio es el valor que yo voy a ir a comparar y ese valor que yo voy a ir a comparar necesito tenerlo en este rango. Esto es comparación. Ahora, si la comparación o el criterio se me cumple o lo encuentra en el rango que yo establezco de celdas acá, él va a sumar los valores que yo defina en este otro rango. O sea, son tres cosas o son tres argumentos o parámetros que se toman en cuenta para establecer esta función. Entonces, ¿cuál es el criterio? Primero, ¿verdad? Que sea el vendedor Ana. Eso es mi criterio. ¿A dónde tengo yo esta información? Pues la tengo acá, ¿verdad? Yo no la tengo en otra parte, la tengo en la columna donde están los nombres de los vendedores. Entonces, el rango que yo voy a colocar aquí es este. Y ahora, ¿de dónde o qué valores son los que yo necesito sumar si el criterio que yo he establecido, que es Ana, lo encuentra en el rango de celdas? Pues el valor yo necesito tenerlo de acá. ¿Sí? Y ahí está. Si se fijan en los previos que me da la función, primero me da, ¿verdad?, todos los valores que tengo en el primer rango, en la primera columna A. Luego me muestra el valor del criterio que yo estoy estableciendo y luego el rango de la suma, o sea, de donde yo voy a ir a tomar los valores para sumar, que son los que están en la columna total. Y él me da un premio, me dice, ok, mire, el valor que le va a resultar, pues es este, ¿verdad? Ok, le doy a aceptar. Le vamos a dar formato moneda. Y, perdón, contabilidad está acá. A ver, formato moneda. Y si yo quiero corroborar, pues yo puedo ir haciéndolo a piecito, ¿verdad? ¿A dónde están las ventas de Ana? Están aquí, más esta otra, más esta otra, más esta otra. Seguimos con la siguiente. Más esta. Y qué bárbara, Ana, vendió un gran montón. Entonces, allí tengo, ¿verdad? Vamos a ver, este de Ana, este también, el siguiente, la 10, la 13, la 16, 17 y 19. Ok, y ahí está. Es el mismo valor, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes pueden corroborar, ¿verdad? Pueden comprobar. Ok, hagamos el siguiente, hagamos el de Pedro. Nos vamos, nos ubicamos en las funciones y vamos a utilizar, dijimos, la función sumar sí.
Hoy vamos a evaluar el criterio que sea Pedro, o el vendedor Pedro, o la palabra Pedro, como ustedes lo quieran visualizar. Si se fijan, él no toma en cuenta las mayúsculas de las minúsculas. Cuando escribimos el criterio para Ana, colocamos la letra A en mayúscula. Aquí no, la colocamos en minúscula. Ok, el rango, dijimos que va a ser de donde él va a ir a comparar el criterio, que es este que está acá. Es el rango donde están los valores del vendedor. Ahora, el rango de la suma va a ser en donde está el total de las ventas, ¿sí? Y aquí está el mismo, igual que en el vendedor Ana, pues él me da un resultado, un previo. Le damos a aceptar y luego vamos a copiar el formato en esta celda. Ahora vamos a evaluar al vendedor José de la misma forma. Nos vamos, buscamos la función sumar sí. Ahora el criterio va a ser que sea el vendedor José. El rango de celdas de donde va a ir a evaluar el criterio lo tenemos en la columna del vendedor. Y el rango de donde va a ir a sumar si el criterio se cumple es de la columna total. Y le damos a aceptar. Y acá, pues, ya tenemos, ¿verdad? Calculado la suma de las ventas para cada uno de los vendedores y la cantidad de ventas que hizo. ¿Se entiende? Ya van a ver ustedes por qué es que estamos haciendo esto. Porque si en algún momento a ustedes les pidieran algo parecido, ¿verdad? Esto se puede hacer fácilmente con tablas dinámicas. Pero si se nos traban las carretas y no nos acordamos cómo es que trabajan las tablas dinámicas, pues para eso existen esas otras funciones, ¿verdad? Nosotros podemos hacer uso de ellas, pues ya vieron cómo es de fácil en realidad poder utilizarlas. Ahora hagamos otro cuadrito. Vamos a copiar esta parte. No, vamos a seguirla manteniendo acá. Solo que acá vamos a establecer los modelos. Y vamos a decir el modelo zapato, el modelo deportivo, el zapato deportivo, sandalia. Entonces, con los modelos, pues vamos a averiguar cuántos, fíjense bien, cuántos artículos vendió cada uno de los vendedores de cada uno de los modelos. Entonces dijimos cuántos, ¿verdad? ¿Cuántos? Vamos a hacer esto, porque esta es una cosa y la otra es otra. Ok. Vamos a contar modelos. ¿Cuántos le voy a poner acá? O cantidad.
Ok. Entonces, para conocer la cantidad, dijimos, ¿verdad? Que íbamos a utilizar la función contar sí. Entonces, nos vamos a buscar la función contar sí. Y la función contar sí, lo primero que nos pide es el rango del que se desea contar el número de celdas, perdón, que no esté en blanco. Ahora, ¿cómo lo estableceríamos? Estableceríamos esto. ¿Y el criterio cuál sería? Pues que fuera zapato, digamos. Pero aquí me está diciendo cuántas ventas subieron del artículo zapato. No me dice cuánto vendió Ana. Entonces tenemos que ver, ¿verdad? Cómo o qué función utilizaríamos para contar o para averiguar o para sumar. En realidad lo que necesitamos es la sumatoria. La sumatoria, por ejemplo, para Ana, o Ana de los zapatos, aquí vendió 3, aquí vendió 2, ya lleva 5, aquí vendió otros 2, ya lleva 7, aquí vendió 4, serían 11, 13 y 14. O sea, ese es el valor que nosotros necesitamos acá. Entonces, ¿con qué función lo podríamos obtener? Acá utilizamos la función contar sí y aquí utilizamos la función sumar sí. Veamos, con el contar pues no me funcionó. Veamos con el sumar sí. Con el sumar sí dijimos que el criterio iba a ser ¿cuál? Iba a ser Ana. Iba a ser Ana. Ok. Digamos que lo voy a señalizar con ¿cómo se llama? Haciendo referencia al contenido que tengo aquí en la celda. Ok. Y en el rango tengo que poner en donde está, ¿verdad? El criterio. Entonces, el rango tiene que ser donde están los vendedores. ¿Y qué es lo que voy a sumar? Las cantidades, ¿verdad? Las cantidades de venta. Entonces, acá me da un valor, me dice que es 19. Le damos a aceptar. Y ¿está correcto o no está correcto? Sí lo están. ¿Seguros? No, no es lo correcto, exacto. Así como dice Daisy, no es lo correcto. Porque dijimos, vaya, ubiquémonos en el zapato. Aquí hay Sí, ingeniera zapato, 19, ¿verdad? perdón, Pues 19 sumas zapato. Sí, ingeniera 19 son. seguros. Este no. A mí me salían 20. Ay, Dios, espérenme. Va, acá está. Están señalizados. Sumamos. Ahí está, son 14. Son 14. O sea, lo que él está sumando. Le hace falta el 8, ingeniera. ¿Ah? El 8, Ana 8 dice. ¿A dónde dice Ana 8?
Fila Otro que 8. dice Ana 3 también en la fila 8. En la fila 8 dice deportivo, no zapato. Acá está. Ah, es cierto. Tiene razón. Ajá, entonces él aquí no está sumando, o sea, sí está sumando, ¿verdad? Y sí nos dan la cantidad de artículos que vendió Ana, pero no discrimina o no separa los zapatos de los deportivos de las sandalias. El estilo no lo divide, sino que él hace uno solo. ¿Sí? Quiero que se comprenda eso. O sea, él está sumando, sí, está sumando exactamente las cantidades de artículos que vendió Ana, pero no discrimina o no hace la división de cuántos zapatos, cuántas sandalias y cuántos deportivos fueron las ventas de ella, sino que hace una sola. ¿Sí? Entonces, porque si acá, vaya, ¿qué otra venta me falta? Aquí está esta. Vamos a sumar estas aparte. Dice que aquí son 2 más estas otras son 3. O sea, 14 más 5 son 19, ¿verdad? Exactos. Entonces, y ese es el valor que me está dando acá. Entonces, repito, no me lo está dividiendo, sino que me lo está sumando todo. Entonces, esta función que está acá no me sirve para poder hacer este cálculo, ¿sí? Este cálculo que está acá. Entonces, allí es donde entran las tablas dinámicas, ¿sí? Porque con las tablas dinámicas yo puedo jugar con diferentes campos. Entonces, ¿cómo hacemos entonces para obtener? Imagínense que a ustedes les estuvieran pidiendo este resultado. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener este resultado? Entonces, para eso nos vamos a insertar. En la opción de insertar, acá está la opción de tabla dinámica. Entonces, la tabla dinámica, ¿qué me dice? Mire, este es el rango de donde usted va o con el que usted va a trabajar la tabla dinámica. Entonces, ustedes verifican, ¿verdad? Si ese es el rango. Cuando nosotros trabajamos con tablas dinámicas, si nosotros tenemos activa una celda que no tiene información, por ejemplo, ahorita yo estoy ubicada en la I2, en la celda I2, la celda I2 pues no tiene nada, y me vengo a insertar tabla dinámica, él me abarca, si se fijan, él me está abarcando toda esta parte, que no es la parte correcta con la que yo tengo que trabajar en mi tabla dinámica, porque para trabajar con las tablas dinámicas yo tengo que tener un cuadro, ¿verdad? Digámoslo así, un cuadro con la información con la que yo necesito realizar ciertos informes, porque la tabla dinámica no es para hacer cálculos. Para los cálculos ustedes ya lo tienen que haber hecho antes de trabajar con la tabla. Entonces, eso es nada más, la tabla dinámica se usa para hacer ciertos como informes, ciertos cuadros donde van algunos resúmenes de la información que ustedes tienen a detalle en X, ¿verdad? Hoja. Entonces, para estar seguros de que el rango sea el correcto, yo tengo que seleccionar, o mejor, selecciono, ¿verdad? Toda el área donde está la información con la que yo voy a trabajar. Entonces, luego de haber seleccionado el área, nos vamos a esta parte de aquí que dice elija dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica. O sea, cuando nosotros le demos aquí, ya sea en una nueva hoja o en la misma hoja de cálculo existente, él me va a abrir como una especie de ventana donde me va a mostrar el área donde se va a ir visualizando la tabla o el resultado de la tabla dinámica,
y en otra parte me va a mostrar los campos, ¿verdad? De los cuales está compuesta la tabla dinámica. ¿A qué le denomina campo? O sea, nosotros en esta tablita hemos establecido unos encabezados, ¿verdad? El encabezado para la columna donde va a ir el nombre del vendedor, otro encabezado donde va a ir el nombre, el título fecha, otro donde va a ir la palabra modelo, porque ahí vamos a tener todos los modelos de los artículos vendidos y así cada uno. Entonces, la tabla dinámica, o cuando trabajamos con tabla dinámica, el encabezado, ¿verdad? Toda la fila donde va el encabezado que nosotros hemos definido, eso es lo que él denomina campo. Entonces hay que tener cuidado. Por eso cuando trabajemos con tablas dinámicas tenemos que tener bien diseñada nuestra tabla para que no nos vaya a generar problemas cuando estemos utilizándola. Entonces, dice aquí, elija dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica. En una nueva hoja, si decidimos hacerlo en una nueva hoja, él nos va a crear una hoja completamente aparte de la hoja en la que estamos. Si no, pues podemos decirle que la haga acá, ¿verdad? En la misma hoja de cálculo, y le especificamos en qué parte, en qué área nosotros queremos que se vea esa tabla. Entonces, yo lo voy a hacer aquí mismo, ¿verdad? Le voy a dar clic acá y él me dice, ¿verdad? Que en la hoja planilla general, él se va a ubicar en la L14, en la celda L14. Ok, le damos a aceptar. Y acá, como les mencioné, aquí él me abre el espacio donde se me va a ir reflejando los resultados, ¿verdad? Los resultados según la selección que yo haga. Y en el extremo derecho, pues, están los campos o los títulos de los cuales está compuesta mi hoja. Entonces, ustedes pueden ver, aquí está vendedor, fecha, modelo, etcétera. Esta casilla es para decir, ok, mire, yo quiero que me salga dentro de la información de la tabla el vendedor, ¿verdad? Yo también necesito el modelo, ok. Y él lo va ubicando. Él lo va ubicando en una forma horizontal, ¿verdad? Todo me lo va poniendo en la forma horizontal. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué selección o qué acción? No es selección, es qué acción tengo que hacer yo para trabajar con las tablas dinámicas. Pues primero tener claro, ¿verdad? Tener claro cuál es el resultado que yo necesito obtener o qué es lo que yo ando buscando. Luego de tener claro qué es lo que yo necesito de resultado, hay que identificar qué información es la que necesito para llegar a ese resultado. Como les dije, con las tablas dinámicas ustedes no van a hacer cálculos, solamente son reportes o cuadros de la información que sí ya procesaron, que sí ya calcularon ustedes anteriormente. Entonces, si yo me voy a que yo necesito poner la información que está en este cuadrito que está aquí arriba, ok, entonces, ¿qué necesito? Necesito el nombre del vendedor, ¿verdad? Acá yo lo selecciono, él automáticamente me lo ubica en el espacio donde se me va a ir mostrando la tabla, pero aquí en esta otra parte, en la parte donde dice filtros, columnas, filas y valores, yo aquí puedo jugar. ¿Sí? ¿A qué vamos a jugar? A Tetrix. No, no es a Tetrix, es a ubicar, ¿verdad? De la mejor forma o de la manera en que yo necesito el resultado. Yo puedo trasladar, si se fijan el vendedor, o sea, yo solo me posiciono sobre ese campo y lo puedo trasladar a otra ubicación, ¿sí? Dependiendo de si yo lo paso de la fila a la columna, pues él no me muestra mayor cambio, ¿verdad? Él pues me los muestra de esta forma. En cambio, si yo lo paso al cuadrito
donde dice sumatoria de valores, él me aplica una función. Si se fijan, él me aplica la función cuenta. ¿Por qué? Porque en esta casilla es donde yo puedo sumar, donde yo puedo sacar el valor máximo, puedo sacar el valor mínimo, puedo contar, puedo sacar un valor promedio. O sea, aquí es donde van a ir las funciones que yo necesito calcular a determinado campo de mi tabla dinámica. Entonces, como yo necesito el nombre del vendedor en la fila, yo lo voy a colocar acá. El nombre del vendedor. Ahora necesito el nombre del artículo, que es el modelo. Esa información yo lo tengo en el campo de modelo. Le doy un clic y esta es otra cosa. Todos aquellos campos que sean texto o alfabéticos, él los va a colocar automáticamente en este espacio, en donde están las filas. Ya pues va a depender de nosotros si lo queremos trasladar, ¿verdad? A la columna o a donde está la sumatoria de valores. Y todos aquellos campos que sean numéricos, por ejemplo, cantidad es un valor numérico, él automáticamente me lo ubica en donde está la sumatoria de valores. Y por defecto, él me coloca la función suma. Si no es la función suma, pues yo me vengo acá, a donde está la flechita, y le digo configuración de campo de valor. Y él me abre esta ventana y en esta ventana pues yo puedo elegir entre las funciones que él trae preestablecidas lo que yo quiero que en realidad se aplique a ese campo. Sí, por ejemplo, si yo lo que quiero es, digamos, el valor máximo o el mayor valor del campo cantidad, pues yo selecciono allí y él me va a poner el mayor valor. Si yo quiero contar, ¿verdad? Si yo quiero contar, acá está, contar, acá está, no, contar es recuento. Si yo quiero contar, pues aplico la función o selecciono la función, igual, le doy a aceptar. Y así sucesivamente, entonces yo puedo ir cambiando la función que se va a aplicar a ese campo. Ojo, o sea, están limitadas, ¿verdad? O sea, no son todas, porque como les dije, pues se supone que los cálculos ustedes ya los hicieron previamente, no es que aquí los van a venir a hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo necesitaba acá? Yo necesitaba sumar, ¿verdad? Ir sumando la cantidad de artículos que se habían vendido por cada uno de los modelos para cada vendedor. Entonces, sí, ese valor lo tengo en el campo cantidad. Ahora, cuenta me va a contar los registros, ¿verdad? Si se fijan acá, Ana tiene, para el deportivo tiene 2, para sandalia pues no tiene, y para zapato tiene 6, que es lo mismo que está acá, ¿verdad? Que son las ventas que Ana hizo. Entonces, pero yo no necesito eso, yo necesito que me sume. Entonces me vengo acá a configuración de valor y voy a dejar activa la función sumatoria. Y acá está. Entonces, habíamos hecho el cálculo, ¿verdad? Para zapato. Para zapato teníamos que eran 14 y exactamente aquí están los 14. Y para los otros habíamos dicho que eran 5. Pero si nos vamos ubicando, Ana vendió deportivos, vendió 3 y 2, pues son 5. No vendió sandalias. Entonces nos venimos a corroborar aquí en la tabla y exactamente son 5. Si corroboramos las ventas de José, vamos a ver a José. José dice vendió 4 sandalias
Aquí vendió 5, ya se nos hicieron 9, más 3, 12, y más 3 serían 15. O sea, José vendió 15 sandalias. Exacto, aquí está. 15 sandalias y las otras fueron de deportivo. Vamos a ver a dónde está José. Aquí está. José Deportivo 2. Entonces, exacto, ¿verdad? Los valores que yo necesitaba y que no podía o no pude sacar con el uso de una forma, de una función. Entonces, aquí es donde se mira, ¿verdad? La aplicación o el uso de las tablas dinámicas. Y se fijan, fue bastante sencillo. Solamente fue de ir ubicando, ¿verdad? De ir ubicando qué campos eran los que yo necesitaba y eh, qué operación era la que es la que yo necesitaba para obtener la información que pues tengo, ¿verdad? Acá. Ya con esto, pues yo puedo, si ustedes quieren, pues solo vienen, copian, ¿verdad? Copian los valores y los pegan dentro de el informe o la tabla o el el cuadro que ustedes estén necesitando, ¿verdad? Obtener y obviamente entregar. Entonces, así es como se utilizan las tablas dinámicas. Claro, acá fue algo bastante sencillo, van a haber tablas dinámicas pues que son un poquito más complicadas, pero también pues eso va a depender de la información pues que ustedes en ese momento estén buscando, estén tratando de obtener. Pero pues así es como se saca. Y aquí al final pues nos da la sumatoria de los valores pues que tenemos en la fila y luego la sumatoria total de los valores de la columna. Esto también nosotros lo podemos filtrar. Por ejemplo, acá, ¿verdad? Tenemos los filtros que nos ayudan pues a ir como delimitando un poquito más la información con la que estamos nosotros trabajando. Por ejemplo, si yo solamente quiero conocer las cantidades vendidas del deportivo y del zapato, pues desactivo, ¿verdad? Lo que es la sandalia, le doy a aceptar. Él no me la borra, solamente me la esconde, es como que oculta esa información. Entonces allí pues ya solo me sale eso y si se fijan se actualiza automáticamente el total, ya no me salen los 40 y tantos que me salían antes, sino que me sale el 27 porque solamente toma la información que en ese momento yo tengo activa. Igual acá en las etiquetas de columnas, si yo solamente quiero los resultados de Ana y José, desactivo a Pedro y de igual forma, él me deja activo nada más a Ana y José y los totales también, ¿verdad? Se me van actualizando dependiendo de la información pues, que yo tenga activa. Si yo vengo y digo, no, yo los quiero todos, ¿verdad? Él pues me va presentando toda la información, ¿verdad? Ya sin ningún filtro, sin ninguna restricción. Ok, preguntas. Aquí cabe aquello de que Excel con Excel sí se puede. Lo que sucede es que hay que saber cómo o por dónde irnos para poder obtener los resultados, ¿verdad? Los resultados que se están esperando. Ok, ¿no hay preguntas?
No, ingeniera, perdón, está bastante clara Está la digerible. explicación. Ujú. Ok. Entonces, empezamos, ¿verdad? A ver las tablas dinámicas. Entonces, no es de que ya con esto ya estuvo, no, empezamos a ver las tablas dinámicas. Ya vimos un poquito de los filtros, solo que estos filtros pues son los que están asociados a la tabla dinámica, pero no necesariamente podemos trabajar con filtros asociados a la tabla dinámica, sino que también podemos trabajar con filtros fuera de la tabla. Entonces, con los cuadros o con los archivos pues que nosotros necesitemos trabajar los filtros. De igual forma, los subtotales. Entonces, nos vamos a seguir manteniendo con este archivo, ¿sí? Para continuar con la siguiente práctica, digamos, donde sí ya vamos a utilizar filtros y subtotales, pero ya les di, ¿verdad? Un poquito de, de cómo se dice, ya les piqué la curiosidad de cómo se trabaja con tablas dinámicas. Entonces, continuamos, jóvenes, el día lunes, ¿verdad? Con este tema. Y igual que el día lunes, pues voy a guardar el archivo y este archivo se los voy a subir. Ya este sería la segunda modificación que tendría y continuamos trabajando siempre con el mismo libro el día lunes. Pasen feliz noche y feliz semana. Feliz resto de semana. Gracias, ingeniera, igual. Buenas noches, que Gracias, descanse y Buenas noches, ingeniera. bendiciones. Buenas noches, bendiciones a todos. Gracias, igual. Hola, buenas noches, ingeniera. Hola. Me regala unos minutos, por favor. Sí, claro. Vale. Espérenme, solo detengo la grabación.